Desde aquellos tiempos de Corry, Nixon, Pinochet, hasta el presente transcurrieron poquito más de 40 años de una enorme injusticia, de una gran desigualdad para la mayor parte del pueblo chileno, por los datos que recién compartíamos con ustedes. Sin embargo, el mundo neoliberal, el que maneja los negocios en todo el planeta, siempre le dio una muy buena nota a los gobiernos liberales de Chile, contra los que no pudieron en su primera incursión aquellos que querían un Chile más igualitario. Por eso la presidenta Bachelet en su discurso hablaba potentemente de la necesidad de luchar contra la desigualdad. Vamos a ver esos elogios mediáticos de los hombres del poder hacia el Chile neoliberal. Y les pido que presten atención a una imagen que siempre me conmueve de nuestra América respecto a la América de los Estados Unidos. Un presidente de allá con uno de acá, el de Estados Unidos respecto al de Chile, como si el maestro hubiese llamado al frente de la clase al alumno para felicitarlo por lo bien que ha hecho sus deberes. Y el presidente de nuestra América, aquiescente, está feliz y contento de ese elogio, que nunca ocurriría al revés, porque tenemos una mentalidad un tanto colonizada para mirar lo que es la política y la economía del mundo. Ahí vamos. Todo parece indicar que antes de fin de año, Chile se convertirá en el primer país sudamericano en ser aceptado como miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el grupo con sede en París, que vendría a ser el club de los 30 países más desarrollados del mundo. ¿Qué ha hecho Chile para pasar de ser de un país pobre a un país que muy pronto podría entrar en el primer mundo? Yo diría que a América Latina le ha ido relativamente bien, a pesar de la crisis que ha afectado a la mayoría de las economías en el mundo. Algunos países les ha ido bastante mejor. Estoy pensando en naciones como México, Perú, Colombia, Chile. Cuando se llega a Chile, la primera sensación que tiene el viajero es la de continuar en Europa o en los Estados Unidos. Chile has been on a remarkable growth trajectory over several decades, and the progress that it's made in terms of strengthening its economy, pulling people out of poverty. Una vez más confirmé el tremendo avance de Chile como comunidad, el desarrollo económico que han tenido, vos lo ves en la calidad del espacio público, en la calidad de infraestructura, las autopistas que han hecho, la evolución del transporte, la evolución urbana, el nivel de la clase dirigente que ellos tienen. Chile's embrace of democracy and human rights and a market economy, and as a consequence, Chile has become not only a leader in the hemisphere, but also a leader in the world. Chile en cifras es increíble. Muchos países alrededor del mundo estarían envidiosos de las cifras que ustedes tienen. Chile se ha graduado, es como si Chile estuviese en la universidad y ya Chile a partir de ahora no va a recibir fondos de ayuda al desarrollo de la Unión Europea por una razón muy simple, porque Chile ya es lo suficientemente desarrollado, lo suficientemente rico para poder desarrollar esas políticas sociales por sí mismo. Sin embargo, hay otros sectores donde vamos a intervenir. Vamos a entender algo. Se trata de buenas personas, son sinceros, transparentes en lo que piensan, solo que ven el mundo de una manera que es muy difícil compartir, sobre todo en nuestra América Latina, que es el infierno de la desigualdad que ellos han instalado. A ellos les va muy bien en ese mundo, nacen para ese mundo, se educan pensándose parte de esa élite, 10, 15%, que maneja la economía y la política del mundo, y que por ser dueña de todos los medios puede dominar el aparato fundamental para establecer esta desigualdad. Porque la misma no podría llevarse a cabo sin la operación cultural que los medios son capaces de instalar. Nos habla el filósofo Oppenheim justamente de ese matrimonio entre el inmenso aparato económico del neoliberalismo y los medios de comunicación que preparan la cultura necesaria para que ellos puedan llevar adelante sus planes.
La invisibilización se da en el modelo liberal en gran medida a través del matrimonio entre el poder financiero y el poder mediático. Es decir, hay una especie como de, a veces hasta lazos de sangre, porque son los mismos dueños en algunos casos. Y esto hace que lo que podríamos llamar democracias neoliberales mantengan la invisibilización de los sectores populares a través de este expediente que antes de dictadura se hacía a través directamente de la represión, ¿ya? Quedan silenciados por default, ¿no? Por exclusión natural, ¿ya? Porque no son sectores que tienen los recursos monetarios como para poder acceder a medios, y los medios los compran quienes tienen intereses específicos que en general tienen bastante consistencia con las democracias neoliberales, ¿no? Y por lo tanto con modelos neoliberales en cuanto a políticas económicas, políticas de mercado laboral y políticas comerciales. Entonces yo creo que es el principal expediente de invisibilización o de sesgo en quiénes son visibles y audibles y quiénes no en las democracias neoliberales. ¿Cómo nos han hecho vivir hasta hace 10 años promedialmente, cuando surgieron los gobiernos progresistas en buena parte de América Latina, con las políticas de ajuste? ¿Qué significaba? Bueno, achicar el Estado, dar preeminencia a lo que llamamos el fondo mismo del capitalismo. Entonces, millones de personas quedan afuera del trabajo, porque eso disminuye el valor del trabajo. Son personas desesperadas, capaces de trabajar por centavos, porque algo tienen que llevar a su casa. Y los que tenían trabajo ganaban mucho menos porque había tanta gente esperando, pero además estaban muy afectados en su dignidad, porque a cualquiera le decían, y esto sucedía en toda América, si no le gusta se va, hay mucha gente esperando, que es el arma fundamental que para todo esto tiene el capitalismo. De esto hablamos con Gustavo López, que es funcionario en la República Argentina y aspirante a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. El neoliberalismo utilizó varias técnicas, y yo creo que todas meditadas, para invisibilizar a los que menos tienen. Lo primero que hizo en la década de los 90 en la Argentina, pero esto se extiende desde los 80 con Thatcher y Reagan hasta el estallido en la Argentina en el 2001, pero en el resto de los países latinoamericanos en la crisis neoliberal, sacándolos primero del mercado laboral. Digo, necesitaban romper la sindicalización, y para romper la sindicalización hubo una transferencia brutal de recursos de los sectores menos beneficiados con los sectores más concentrados. Eso generó condiciones de trabajo desiguales y ya no se peleaba por un mejor salario, sino por conservar el empleo, la flexibilización laboral. Y de golpe, en países como la Argentina, con altísima sindicalización, el 98% de los trabajadores estaba dentro de un sindicato, pasamos a 25% de desocupados y 2 generaciones que no tenían trabajo. Esa gente no aparecía en los diarios, hasta que estalla todo y empiezan los cortes de ruta. Es decir, la pelea, la protesta anárquica es una necesidad de los sectores invisibilizados para poder volver a aparecer después de una década que habían sido borrados del sistema productivo. Los trabajadores formalizados tenían temor a la expulsión del mercado laboral. Eso era una forma de disciplinamiento social. Un periodista amigo siempre me dijo que los argentinos vivíamos con 2 terrores. El terror al terrorismo de Estado, a la violencia estatal, la represión de los 70, y el temor a la hiperinflación. Y por eso se aceptaba pacíficamente cualquier política de ajuste que significara estabilidad económica, aunque fuera muertos de hambre. Han usado mecanismos que tienen que ver con la flexibilización, que tiene que ver con la transferencia de recursos, que tienen que ver con los golpes de mercado, y eso hizo que los que tenían trabajo formal se disciplinaran frente al capital y los que no tenían trabajo formal estaban fuera, no del sistema productivo, eran excluidos absolutos del sistema productivo, del sistema médico, del sistema educacional y básicamente del sistema de valores. Y esto ocurrió, del sistema de valores de convivencia, hasta que el Caracazo en Venezuela, los estallidos en Bolivia, los estallidos en Ecuador y los estallidos en la Argentina de diciembre de 2001. Los escondían de alguna manera como consecuencia de todo esto,
podían venir de sus sitios de donde habitaban al centro de las ciudades, por ejemplo, a trabajar, cumplían con su trabajo y los escondían de nuevo. ¿De qué manera? Nos lo dice la arquitecta Nidia Marinaro. El neoliberalismo lo que ha hecho es, en la época de las dictaduras militares, en los distintos países de América Latina, erradicar, que es cortar de raíz, a muchísimas familias y transportarlas extramuros. Las metas para un urbanismo neoliberal, digámoslo así, son movilizar tierra urbana para colocarla en el mercado. ¿Para qué? Para crecimiento económico, que se mide en cifras macroeconómicas, y también para prácticas de consumos de élite. Y quedan excluidos de este diagrama la gente que vive en villas, en asentamientos, en barrios periféricos y también en barrios que están metidos dentro de la ciudad, pero que están excluidos y segregados, ¿no? Se invisibiliza en la arquitectura a través de las formas. Los barrios populares están fuera y son esas grandes esos grandes y grises edificios donde viven las familias, donde vivís en el monobloc 423, sector E, departamento JI. Es el no lugar, ¿no? Queda diluido en esa cifra y muy anónimo. Es el hábitat definido desde ese lugar. Yo estoy casi convencido, no sé ustedes, de que en realidad no los ven a quienes viven esas situaciones de invisibilidad, de tanta injusticia social. Porque no creo que no tengan corazón. Si pudieran verlos, a lo mejor reaccionarían. Hablo de los neoliberales, de las derechas del mundo. Pero lo toman con calma y con naturalidad, posiblemente porque no los ven. José Donoso, admirable escritor chileno, en el libro Coronación, entre tantos excelentes, en unas pocas líneas muestra con qué mansedumbre un gran señor ignora a la pobre mujer que viene a trabajar para él. Dice, Lourdes, seguida por su sobrina, Lourdes era una de las viejas empleadas de la casa, seguida por su sobrina, cargada con canastos y envoltorios, partió rumbo a la puerta de la cocina. Suspirando, don Andrés abrió el periódico. Era un alivio estar por fin seguro de haber encontrado a la persona indicada para que se hiciera cargo de su abuela. Alguien a quien no iba a ser necesario explicar nada de lo trágico de la situación, porque eso solo la confundiría. En esa muchacha adivinaba esa capacidad de aceptación muda de los campesinos, esa entrega a cualquier circunstancia por dura que fuera. Y por eso no sufriría como las demás cuidadoras. Estela era un ser demasiado primitivo, su sensibilidad completamente sin forma. En cambio, aprovecharía incontables ventajas, ya que lo tenía todo por aprender. Esta es la manera de describir una pequeña escena en su libro Coronación, José Donoso, de cómo ese hombre, de buena manera, no visibilizaba a lo que es un sujeto, a lo que es una persona. En América Latina millones todavía están aspirando a ascender a la condición de persona por tanta desigualdad como la que se ha padecido. Enseguida continuamos.